para mí siempre es un privilegio compartir la palabra de Dios y pues me da gusto que Dios siempre es bueno y nos permite escudriñar y entender su palabra. En esta tarde me ha tocado compartir una palabra que yo había deseado compartirla desde años anteriores. Alguna vez yo les platiqué, y de hecho le decía a mi esposo que cuando yo era pequeña, no hace muchos años, no me gustaba ir a la iglesia, pero el Viernes Santo, ese día yo quería estar en la iglesia. Ese día deseaba con todo mi corazón estar ahí. Entonces, ya les había comentado otros años antes que cuando yo veía a los hermanos participar en las 7 palabras, yo decía, un día yo quiero compartir una palabra también como ellos. Y me habían dado otras palabras, pero no esta. Entonces estoy doblemente o triplemente feliz por esta palabra que Dios sabía que yo quería que un día me permitieran compartirla. Los invito a que abran su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Mateo 27, 46. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre Santo, en esta hermosa tarde te doy gracias una vez más. Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás aquí, que tu presencia está en este lugar, Padre bendito. Yo te pido en esta tarde, Señor, que tú hables a través de mí. Te lo sigo pidiendo y te lo sigo suplicando. Te pido que tu palabra llegue hasta lo profundo de los corazones. Sé tú, Señor, hablando a cada vida y a cada mente, Padre Santo. Gracias, Señor. Bueno, el día miércoles estuvo nuestro pastor hablando un poco del suceso de esta semana. Y esta palabra, analizando este versículo, dice cerca de la hora novena. La hora novena no es la misma a la de nosotros. En la hora judía, la hora novena es aproximadamente a las 3 de la tarde. Para ellos la primera hora es a las 6 de la mañana. Entonces dice que era a la hora novena cuando Jesús clamó a gran voz diciendo, este fue un clamor, esto fue un grito, dice a gran voz. Pero ¿qué lo llevó a hacer este clamor? Este grito de desesperación, de dolor. Porque es lo que yo puedo sentir, que estaba él gritando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué él hacía esta exclamación? Si él había dicho, mi Padre y yo uno somos. Dios no tenía por qué dejarlo. Dios no tenía por qué abandonarlo. En Juan 8:29 dice, porque Él me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago lo que le agrada. Amén, gloria a Dios. Él sabía, él había declarado que él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Por tanto, Dios no lo dejaba, Dios no lo desamparaba. Pero porque en este momento nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo esta exclamación, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y podemos ver que desde la noche anterior, Él estaba llevando sufrimiento tras sufrimiento. Les compartió a sus amigos en el versículo 38 del capítulo 26, a sus amigos más cercanos.
el cual era Juan, Jacobo y Pedro. Les estaba compartiendo su tristeza, les estaba diciendo que él se sentía muy triste, él sabía lo que venía en unos momentos, en unas horas más adelante, y les pidió que oraran juntamente con él. ¿Y qué hicieron sus grandes amigos? Y si sus amigos más cercanos hicieron eso, ahora imagínense sus otros discípulos. Sus amigos se durmieron. Vino una vez, vino otra vez y una tercera vez, y ellos estaban dormidos. Más adelante sufre la traición de uno que se sentó y comió de la mesa con él, y le entregó con un beso, lo entregó por unas monedas. Más adelante, después de haber sufrido esta traición, es aprendido por aquellos que tenían que haberlo amado, porque ellos habían recibido la profecía desde muchos años antes, y se supone que ellos estaban esperando a que llegara el Mesías. Y cuando lo tuvieron enfrente, esos religiosos, esos escribas, esos fariseos, no quisieron aceptarle. Y lo llevan ante el sumo sacerdote, lo llevan ante Caifás. Y ellos son los primeros religiosos, estos religiosos son los primeros que lo abofetean, que lo golpean, que lo insultan. En el versículo 67 del capítulo 26, dice así: entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Lo ofendían, se burlaban de él. Estos eran los que le estaban esperando. Estos eran por quien el Señor Jesucristo había venido. Después lo llevan ante Pilato. Y ante Pilato solamente puedo entender que lo hicieron como un acto que se tenía que llevar a cabo, porque en realidad ellos estaban decididos a que él tenía que morir. Dice en el capítulo 27, versículo 1, dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Ya era una decisión de parte de ellos que él tenía que llegar a la muerte. El versículo 2 dice: y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Poncio Pilato, como sabemos, se lavó las manos. Él sabía de la inocencia de nuestro Señor Jesucristo, pero hizo prácticamente lo que los religiosos querían para no meterse en problemas. Es llevado a la cárcel. Una vez llevado a la cárcel, lo coronan con espinas en su frente. Cuando le ponen esa corona, también le golpean, le azotan, lo desnudan. Todas estas humillaciones, todo este dolor, lo lleva a una gran profunda tristeza. Eso es lo que yo podía meditar, esto es lo que yo podía sentir. Después de que lo golpean, lo hacen cargar una cruz pesada sobre sus hombros. Y cuando está ahí en la cruz del Calvario, empieza a sentir ese vacío. A lo mejor tú algún día has sentido ese vacío. Los que hemos sentido la presencia del Señor, el día que no la sentimos, nos sentimos tristes y empezamos a buscar. Nuestro Señor Jesucristo empezó a sentir esa tristeza, ese dolor, el que Dios lo había dejado. Dice en el versículo 45, un versículo antes de donde hemos leído, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Las tinieblas. ¿Qué simbolizan las tinieblas? Cuando hay tinieblas es porque hay pecado. Nuestro Señor Jesucristo estaba solo en aquella cruz del Calvario. Dios ciertamente se había apartado de él.
Si nos vamos al libro de Génesis, cuando Dios le dice a Adán y a Eva, de todo árbol podéis comer, menos del fruto del bien y del mal, porque cuando tú consumas, cuando tú comas de ese árbol, vas a morir. Y no murieron al instante, no cayeron fulminados, sino fue una muerte espiritual. Esa es la paga del pecado, esa separación de Dios con el hombre. Ese sufrimiento también lo llevó nuestro Señor Jesucristo. Dios y el pecado no se llevan. En esa cruz del Calvario, Él también sufrió. Jesucristo sufrió espiritualmente, porque sufrió el abandono y lo hizo por ti, por mí. En aquella cruz del Calvario, Él llevó tus pecados, Él llevó nuestros pecados, los habidos, los que ya habían pasado y los que venían. Era un pecado inmenso el que Él estaba cargando. Por eso esta separación, hermanos, valoremos ese sacrificio tan invaluable, porque ese sacrificio fue enorme, que nadie pudo haberlo hecho tan perfecto como nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos.